El tema que vamos a tratar en esta clase es farmacovigilancia, una herramienta fundamental que forma parte de la seguridad del paciente en relación al monitoreo de fármacos y los efectos que puede haber, efectos adversos que puedan llegar a tener los pacientes luego de la exposición a cada uno de los fármacos en los cuales se observe una reacción adversa, ¿sí? Entonces, básicamente, en este sentido, la charla tiene un propósito de fomentar el uso de la farmacovigilancia como herramienta para los profesionales de la salud, también como herramienta de la seguridad del paciente dentro de nuestras acciones sanitarias y promover acciones de buenas prácticas de farmacovigilancia relacionadas a metodologías que se aplican específicamente en este campo. En el caso de la farmacovigilancia, tenemos que ver que todos los fármacos generan efectos secundarios y esta tiene que ser una premisa básica de no minimizar un evento que podamos observar, porque puede ser que sea una oportunidad para tener una detección precoz y evitar mayores consecuencias a futuros pacientes, ¿verdad? A futuras exposiciones. La farmacovigilancia irrumpe en el ámbito sanitario cuando ocurre la tragedia de la talidomida, un fármaco que se había usado en otras indicaciones y poblaciones y en los cuales no se había visto ni observado, o registrado al menos, reacciones adversas como las que se pudieron ver cuando se expusieron mujeres gestantes para el tratamiento de náuseas y mareos. Entonces, forma parte de esos fundamentos de la farmacovigilancia que cuando cambiamos una población podemos llegar a tener efectos secundarios graves, como los que podemos observar en las víctimas de la tragedia de la talidomida por allá por los años 60, que son esos niños que nacieron de esas mujeres gestantes. Entonces, estas cuestiones tienen que ser minimizadas, ¿sí? Tienen que ser captadas oportunamente para evitar efectos mayores, ¿sí? Consecuencias mayores. En los códigos QR ustedes van a poder observar algunas historias interesantes para quienes estén interesados o no conozcan lo que aconteció con la talidomida. Y en las figuras, en las fotos que ustedes ven allí, se observan, digamos, las consecuencias que tuvieron, las malformaciones que hubo en los niños de esas personas expuestas. Así que bueno, desde esa época a esta parte han ido evolucionando acciones de farmacovigilancia a través de sistemas, no solo mundiales, sino a posteriori sistemas nacionales que fueron creciendo en acciones y ámbitos de actuación. El Programa Nacional de Farmacovigilancia fue posterior al Programa Mundial de Farmacovigilancia, que empezó por el año 68, o sea, bastantes años después de la tragedia de la talidomida, con algunos países miembros, a los cuales Argentina se adhirió en el año 1994. La farmacovigilancia es una ciencia y una disciplina que tiene que ver con la detección de eventos adversos, que pueden llegar a ser o no efectos adversos posteriores a través de la evaluación, de comprender cómo puede haber ocurrido y finalmente acciones de prevención para evitar que futuras exposiciones tengan algún riesgo relacionado al uso de estos medicamentos, ¿sí? Entonces, o cuáles son los factores que hay que controlar para evitar que los hechos ocurran a posteriori. Por ejemplo, un caso es la vancomicina, que cuando se larga al mercado empieza a generar el síndrome del hombre rojo. Entonces, bueno, finalmente cuando se evaluó qué aconteció con ese fármaco, se entendió que lo que ocurría era que las infusiones eran demasiado aceleradas. Entonces, con un control de la velocidad de infusión, este efecto secundario pudo resolverse, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que se va construyendo es información no solamente del fármaco, sino de los factores o las circunstancias en los cuales se usan que puedan llegar a derivar en un efecto adverso y pasar a ser de un evento adverso un efecto adverso, ¿sí? Esos factores van a reforzar la teoría, la hipótesis de que el fármaco puede haber llegado a producir esa cuestión o ese problema, ¿sí?
Nos quedamos con esta, que es una de las definiciones básicamente de farmacovigilancia, que es la de la Organización Mundial de la Salud del año 2011. Me pareció interesante citar a Black en relación a esta frase que implica que nos interpela a los profesionales de la salud en relación a la necesaria actividad de farmacovigilancia que debemos tener, porque somos la primera línea de atención de los pacientes y los pacientes a nosotros nos consultan, acuden a nosotros para nuestra ayuda, por lo tanto, debemos y nos debemos a ellos en relación a resguardarlos de los posibles riesgos que tengan los medicamentos a los cuales están expuestos, ¿verdad? Así que esas primeras acciones de farmacovigilancia circunscripta a lo que es un efecto adverso, a posteriori fueron ampliándose, ¿sí? Los registros hacia errores de medicación, que los hay, y una profusa cantidad de registros, y también, tanto como eventos adversos, hay subregistro, porque hay que generar una cultura de seguridad en los ámbitos sanitarios que haga que esos errores se evalúen y no vuelvan a cometerse. También relacionados a falta de efectividad, fallas de calidad, el use of label, que son los usos no autorizados por las autoridades sanitarias, pero que forman parte de, digamos, del uso real, del mundo real, asistencial, en donde se van probando ciertos fármacos por similitud quizás de mecanismos de acción en patologías eh, que puedan llegar a tener cierto grado de efectividad. Entonces, esos usos, por ejemplo, en pediatría se utiliza mucho, después de conocerse el efecto en adultos, suele trasladarse ese conocimiento y aplicación hacia la pediatría, las interacciones también, ustedes saben que puede haber determinado tipo de interacciones farmacocinéticas, farmacodinámicas, químicas, que pueden hacer que haya un fracaso terapéutico, ¿sí? Entonces, esto también se estudia para evitar cometer errores futuros. Toda la construcción de información relacionada a ello hace que, por ejemplo, en los prospectos se vaya cambiando la información en relación a las precauciones y consideraciones que haya que tener con los fármacos. Por lo tanto, contribuiríamos a todo este bagaje de información trabajando en farmacovigilancia, incorporándola a nuestra actividad diaria, sin dejarla de lado. También el uso inadecuado o el abuso de ciertos fármacos. Ustedes seguramente habrán visto en el abuso de opiáceos en Estados Unidos, que es una verdadera epidemia. Bueno, forma parte de estos estudios, ¿sí? De modo que ese Programa Nacional de Farmacovigilancia que se transforma en un Sistema Nacional de Farmacovigilancia y va incorporando diferentes actores hasta hoy, como les decía, tener la posibilidad de que el usuario mismo sea quien reporta las reacciones adversas. La información que va a los centros nacionales de recolección, como en nuestro caso, el Departamento de Farmacovigilancia del ANMAT, va a parar, digamos, o confluye a una base de datos que se llama Vigiflow, en donde los expertos pueden cargar esos datos de modo de que no haya sesgos, no haya posibilidad de duda en relación a lo que se está cargando, ¿sí? Entonces, la descripción de un evento adverso se hace de tal manera que hay unas subcategorías, o sea, una categoría principal y una serie de subcategorías para uno ir eligiendo tal o cual característica de la reacción adversa que la va definiendo de manera más acabada. Por eso hay que estar capacitado, no cualquiera lo puede cargar. Entonces, cuando hablamos de un rash cutáneo, estamos todos en el mundo hablando de exactamente lo mismo. Bueno, el flujo de información que tiene esta base de datos es, fíjense, aproximadamente 20 millones de reportes año, muy importante. Así que vamos construyendo información de tal forma que ese iceberg que está sumergido lo vamos levantando y conociendo mucho más información que se relaciona con una mejora en la seguridad de los pacientes, mejora en el uso de medicamentos en el campo asistencial, en la toma de decisiones, porque una vez que se sabe que un medicamento tiene un determinado riesgo, se pueden hacer cambios regulatorios para definir, bueno, en ciertas poblaciones es más riesgoso, en tales edades, grupos etarios no se podría utilizar, o podemos conocer más interacciones con otros fármacos, entonces todas estas cuestiones
que se tienen que tener en cuenta al momento de emprender una farmacoterapia. Y básicamente, cuando trabajamos también en errores, aprender de los errores porque los analizamos y qué contexto se produjeron esos errores, no quiénes lo cometieron, ¿sí? De eso se trata el principio de seguridad de pacientes, ¿sí? Ver qué contextos generaron la ocurrencia del error. Entonces, ese iceberg lo vamos levantando y conociendo mucha más información. Básicamente, los ensayos clínicos, ustedes saben que tienen una información acotada, porque lo que tenemos es información parcializada, porque las personas que están expuestas, fíjense en las distintas fases de ya clínicas, ¿no? En humanos, vamos a tener de 20 a 100 participantes, de 100 a 1000. Bueno, esto si bien varía en la actualidad y fue todo una explosión de novedades, las vacunas en relación a COVID, tradicionalmente se contabiliza, digamos, una cierta cantidad limitada de pacientes que están expuestos. Ahora, en la fase 4, en donde nosotros mantenemos el fármaco, digamos, durante el uso de una población inmensa, en el mundo se lanzan las moléculas para un uso determinado, nosotros allí vamos a tener mucha gente en muchos lugares del mundo con diferentes características, utilizando medicamentos que antes se usaban de manera restringida, ¿sí? Entonces, nosotros en un ensayo clínico tenemos una población muy acotada, muy estandarizada, sin patologías concomitantes de ciertos grupos etarios, etcétera. En el mundo real vamos a pasar a una inmensa cantidad de pacientes expuestos, quizás tratamientos o exposiciones mucho más largas, en distintos grupos etarios, como les decía recién, con patologías concomitantes, polimedicados, etcétera, etcétera. Entonces, esas limitaciones de los ensayos clínicos los vamos a, de alguna manera, complementar con la información que recolectamos en la fase 4, cuando ya están comercializados. Tenemos que ver que esto es una oportunidad porque ustedes saben que ocurre un evento o no, es una cuestión probabilística, ¿sí? De probabilidades. ¿Qué probabilidad hay de que ocurra un hecho? Bueno, la probabilidad, cuando el hecho es muy infrecuente, necesita de ciertas condiciones. Y en este caso, fíjense que una reacción adversa, la última de la fila, una de cada 10.000, va a necesitar una exposición de 65.000 habitantes o usuarios. En el caso de una cada 100, yo necesito menos exposición. Es una cuestión probabilística. Entonces, esto hace que cuanto más expande el uso, más posibilidad de aparición del efecto secundario raro o infrecuente hay. Entonces, mejoramos el uso, la calidad de la atención sanitaria, el uso de medicamentos, la seguridad en el uso de medicamentos, aumentamos la posibilidad de actuar, ¿sí? Bien, de este modo podemos decir que todo el medicamento que se diseña y se lanza al mercado necesita de la farmacovigilancia para conocerse acabadamente. De esta manera podemos llegar a tener un perfil mucho más acertado de ese medicamento, ¿sí? Porque también existen perfiles epidemiológicos absolutamente distintos en Asia que en Occidente, en Europa que en América Latina. Tenemos poblaciones, razas distintas, carga genética distinta, maneras de utilizarlo diferentes, se fabrican de modos diferentes y se regulan también así. Hay diferentes perfiles de abuso. Ustedes saben, este tema de los opiáceos que hablábamos recién es un fenómeno que, si bien se expande en el mundo, está tan marcado como una epidemia en Estados Unidos que hace que haya que estudiar distintos parámetros relacionados a la casuística o a las características locales que hay, ¿sí? Entonces vamos a tener que tener en cuenta esas cuestiones. También es fundamental usar la farmacovigilancia porque si no estamos atentos, hay reacciones que ocurren tardíamente que no les estaríamos viendo porque las desecharíamos a partir de determinado tiempo. El monitoreo de fármacos nos estaríamos perdiendo una información importante. Posiblemente esa reacción adversa, más frecuentemente, suele ser leve, quizás moderada. Pero si llega a ser una reacción adversa grave, nos estamos perdiendo realmente
una oportunidad de trabajar muy importante, con muchas consecuencias. Entonces ustedes pueden ver que todas estas reacciones tardías que ocurrieron con las vacunas contra COVID fueron porque estuvieron atentos, se estuvo atento y se estuvo trabajando en el tema y se empezó a conocer, a difundir, a informar y a comunicar que estaban ocurriendo, ¿sí? Entonces, no hay que desechar, porque las reacciones adversas no sean graves, no hay que desechar esa información, porque también podemos pensar que esas reacciones adversas después puedan derivar en cuestiones más relevantes o más importantes o graves. Entonces, el grado de exposición siempre nos da una oportunidad o nos facilita la posibilidad de trabajar. Vamos a ver también que podríamos enfocar los cañones, por decirlo así, en pacientes que tengan polimedicación. ¿Por qué? Porque la polimedicación aumenta, potencia la aparición de reacciones adversas, muchas veces relacionadas a esas interacciones que pueden ser tanto en el campo de la farmacocinética, de la farmacodinamia, o interacciones entre sí. Tenemos que tener mucho cuidado en algunas cuestiones que están socialmente solapadas, por decirlo así, aceptadas, como son hoy el abuso de drogas, que se está como normalizando en la sociedad, y esto es grave, porque generan muchísimo deterioro en las personas que lo consumen, el consumo de alcohol y el tabaquismo. Fíjense ustedes que las drogas de abuso generalmente tienen un espectro de interacciones muy importante que hacen que el organismo se vea totalmente alterado al momento de recibir medicación, ¿sí? De estar recibiendo, estar bajo personas que están bajo tratamiento y consumo, drogas de abuso. El alcohol, recuerden que el alcohol básicamente es una droga, o una sustancia, por decirlo mejor, es una sustancia que genera alteraciones enzimáticas a nivel metabólico. ¿Sí? Puede generar una diferente velocidad de metabolización de ciertas moléculas. Entonces, esto obedecería a una diferencia con o sea, una diferente comportamiento de ese fármaco si el paciente que está expuesto es o no alcohólico. Entonces, el consumo de alcohol debe investigarse y debe tenerse en cuenta. Las drogas de abuso, el consumo de drogas de abuso, hay que tenerlo en cuenta al momento de evaluar, ¿sí? Un paciente que está bajo un tratamiento, y tenemos un efecto secundario que tenemos que considerar este factor. Pero hay realmente un consumo o un hábito silente que es realmente muy relevante, que es el tabaquismo. Con el tabaquismo no solamente estamos incorporando nicotina al organismo, estamos incorporando miles de sustancias de la combustión de los cigarrillos, como también de, por ejemplo, cuando se fuma marihuana. Entonces, ahí tenemos que considerar no solo el THC o los cannabinoides que pueda llegar a contener, los principios activos, sino que todas las sustancias de combustión que se están incorporando al organismo. Entonces, esto es un factor muy importante y no lo olviden, ¿sí? Bueno, también tenemos que considerar que hay múltiples factores que van a afectar diferentes comportamientos o asociaciones de ese paciente con un determinado fármaco que el paciente de al lado puede que no tenga. Entonces, si conocemos acabadamente los factores, digamos, el comportamiento, los hábitos del paciente, las patologías que pueda llegar a tener, los antecedentes de alergia, y en caso de los fármacos, todas las sustancias que el paciente, digamos, de prescripción médica, como las de abuso o las de autoconsumo, por ejemplo, fundamental, los yuyitos o las hierbas o los té, todos esos hábitos que suelen tener algunas regiones que tienen realmente muchísima interacción con los fármacos de tratamiento de patologías crónicas, por ejemplo, en donde habitualmente en el caso de adultos mayores se observa mucho el uso de este tipo de digamos, de complementos, y se minimiza mucho porque aparentemente el concepto sería que como es natural no haría ningún efecto adverso, no tendría ningún riesgo. Y sí lo tiene, y sí interaccionan con los medicamentos, ¿sí? Aparte de todo esto, también tenemos que tener en cuenta cuestiones relacionadas a
a poblaciones enteras, grupos etarios diferentes, que reaccionan de manera distinta. Me pareció interesante traer acá beneficios y riesgos potenciales de la vacuna de AstraZeneca, porque fíjense ustedes cómo va variando, ¿sí?, el beneficio potencial y los riesgos potenciales según cada grupo etario. Entonces, si nosotros trasladamos este concepto a otros tipos de fármacos, pasa lo mismo, ¿sí? Pasa algo similar en relación a que hay comportamientos diferenciados en distintas poblaciones y lo tenemos que tener en cuenta. Si pudiéramos hacer una síntesis, esto es lo que puede ocurrir cuando tenemos fármacos comercializados. Sabemos muy poco de seguridad, sabemos algo de eficacia, casi nada de efectividad, porque la efectividad ustedes saben que se refiere a una población real. En cambio, la eficacia es lo que se está evaluando dentro del ámbito de los ensayos clínicos, ¿sí? Entonces, estamos allí en una oportunidad de trabajo muy interesante. Aquí les dejo las posibilidades de reacciones adversas. Básicamente, las más habituales o frecuentes son las augmented, que se relacionan con el efecto que tiene el fármaco, o sea, lo que esperamos que ese fármaco produzca. Son habitualmente dosis dependientes, porque también hay efectos secundarios como los ISARRE que no son dosis dependientes. Entonces, yo cuando tengo una reacción adversa dosis dependiente, por más que le dé una mínima cantidad, la reacción adversa ocurre, ¿sí? Básicamente, porque no tiene que ver con la dosis, tiene que ver con una cuestión intrínseca de la persona que está expuesta. Así que bueno, tenemos esas reacciones tipo A que son predecibles, son esperables, son las más conocidas. Allí tienen un porcentual muy importante. Las bizarre, como les decía, tienen una respuesta que depende de la idiosincrasia del paciente y no se suelen relacionar con los efectos que yo estoy esperando del fármaco, ¿verdad? Bueno, y tienen un desencadenante que puede ser inmune y no inmune, y entonces de esta manera ocurren en una menor frecuencia. Tenemos reacciones del tipo C, que se trata, que son, digamos, predecibles, se producen a través de mecanismos adaptativos, habitualmente en tratamientos crónicos, ¿sí? Chronic se llaman. Luego tenemos las delayed, que son como desplazadas en el tiempo de exposición, hasta el momento en que se expone el paciente, y, o sea, aparecen algo después, incluso algunas veces cuando se suspende aún la medicación puede aparecer. Nosotros tuvimos un caso de amiodarona y efectos secundarios a nivel tiroideo, que está documentado en la bibliografía, y bueno, nosotros tuvimos un caso un año después de retirado del fármaco, como también puede ser un efecto teratogénico o carcinogénico, ¿sí? Que requiere de mecanismos determinados que acontezcan para que la aparición ocurra. Pueden haber efectos adversos cuando se retira un fármaco, ¿sí? End of treatment. Eso es cuando se hace por ejemplo, una supresión brusca, entonces aparece el efecto por el cual se daba la medicación, por ejemplo, un anticonvulsivo que se estaba administrando, se retira bruscamente y aparecen convulsiones, o sea, es como paradojal esta cuestión, ¿no? Bueno, y luego están aquellas reacciones adversas, o sea, los fallos terapéuticos originados por cuestiones ajenas, ¿sí? No por el fármaco en sí, sino porque hay algún excipiente. Y esto puede ocurrir. Esto describe aquellas situaciones en donde dicen, yo cambio de marca y no tengo el mismo efecto adverso. Bueno, eso da para pensar que puede ser el excipiente el que está produciendo, ¿sí? Así que bueno, tenemos que empezar a pensar y hacer un diagnóstico diferencial a ver si quizás el medicamento es el que me está produciendo este problema y no es básicamente la patología o patología que pueda sufrir el paciente, ¿sí? Entonces, debemos estar atentos. En cualquier tipo de uso de fármacos, si ustedes saben qué medicamento, lo podemos tener en una aplicación para profilaxis, para diagnóstico, para tratamiento o prevención de enfermedades, como son las vacunas. El método de notificación son notificaciones espontáneas, ¿sí? Básicamente pueden observar buenas prácticas de farmacovigilancia en ese código QR y toda la información básica la pueden repasar en la página oficial del ANMAT, entidad que, digamos, bajo la cual se realizan todas las actividades de farmacovigilancia de su departamento de farmacovigilancia.
Tenemos notificaciones que pueden ser espontáneas, aisladas por determinados casos, o también tenemos farmacovigilancia intensiva, que está focalizada para medicamentos de determinado riesgo, ¿sí? Y algunos estudios focalizados que son mucho más complejos, pero estudian específicamente alguna cuestión en particular. Pero la notificación espontánea es la herramienta fundamental. Y a través de los reportes o de las notificaciones podemos trabajar tanto los trabajadores de la salud, profesionales de la salud, a través de los efectores periféricos, de asociaciones profesionales, ¿sí? Los hospitales, clínicas, sanatorios, o sea, entidades públicas o privadas sanitarias, que tengan, sean un nodo, en este caso puede ser es muy variado la cantidad de instituciones que hay, desde unidades académicas asistenciales, oficiales o privadas. La industria farmacéutica, como les decía, tiene que reportar y tiene que estar vigilando sus productos en el mercado. Cualquier tipo de problema que ocurra tiene que estar notificado al ANMAT de manera breve. Hay todo un protocolo para poder hacerlo. Inclusive los propios pacientes que están expuestos lo pueden hacer. ¿Dónde hay que notificar? En el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, a través de la planilla que la pueden encontrar online, ¿sí? Buscan Sistema Nacional de Farmacovigilancia y rápidamente lo van a encontrar, o bajar, digamos, la planilla y llenarla, ¿eh? Este es el instrumento que se utiliza habitualmente único, por decirlo mejor, como herramienta para, digamos, documentar ese evento adverso, ¿sí? Bien. Hay una cuestión relacionada a la taxonomía, digamos, a las definiciones, que tienen que ver con eventos adversos, colaterales, secundarios, reacciones adversas, etc. Suelen usarse como análogos, pero no son análogos, porque básicamente lo que produce daño, lo que se llama reacción adversa, es una relación exacta con la ocurrencia de ese daño, ¿sí? En el caso de efectos adversos, efectos secundarios o colaterales, son sucesos, son efectos, pero no tienen una llegada documentada, digamos, al paciente, ¿sí? Entonces, para poder tener un efecto dañino documentado en el paciente, tengo que decir que el evento que yo estoy mirando, puedo confirmar a través de una serie de factores que fue un efecto secundario relacionado a ese medicamento. Ese razonamiento que yo hago, esa construcción del hecho, se llama estudio de causalidad. Entonces, básicamente, la reacción adversa a medicamento tiene una definición que es una respuesta nociva, es no intencionada, obviamente, pero hay un dato que ocurre a dosis habitual. Si yo utilizo una sobredosis, yo voy a tener un efecto tóxico. Yo tengo que yo tengo que cotejar que el paciente tomó el medicamento previamente a la aparición de la reacción adversa, pero además que lo tomó tal cual está aconsejado que se tome, ¿sí? Entonces, necesariamente tenemos que tener esos dos datos fundamentales. Entonces, en el mundo de los eventos adversos, no todos son efectos adversos. Acá podemos ver que hay un grupo grande que incluye al grupo más chico, que es B, que son los posibles efectos adversos, ¿verdad? Entonces vamos como reconstruyendo el hecho, ¿sí? Para poder encontrar el culpable. Eso es lo que hacemos cuando hacemos un estudio de causalidad, ¿sí? Tenemos que tener características, perdón, que evaluar todas las características que nos puedan ayudar del paciente y de los medicamentos, ¿sí? Porque no es lo mismo diferentes edades, sexos, diferentes tratamientos concomitantes o antecedentes que haya tenido el paciente, como también qué conocemos del medicamento, las dosis a las cuales se usó, ¿sí? Si hay alguna relación previa de reacción adversa del paciente con ese fármaco. Eso nos va a servir un montón. Acá simplemente les dejo para que tengan una idea a qué se llama reacción adversa muy frecuente a muy rara. Entonces es básicamente como una definición. Y también es un hecho probabilístico esto, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que la probabilidad de que ocurra un evento, ¿sí? Es en diferentes situaciones, ¿sí? Como tenemos ahí en esa tabla, una posibilidad
mayor o menor según determinadas características en las cuales se aplican, ¿verdad? Entonces, simplemente es a título de complemento la información que les presento aquí. De modo que, bueno, ese estudio de causalidad lo vamos a construir con factores que me van a consolidar la información inicial, la sospecha inicial, ¿sí? Entonces, yo puedo tener que hay una relación directa, que puede haber más de un fármaco que me genere la reacción adversa, puede que no haya posibilidad, puede que un fármaco a veces me produzca, a veces no me produzca un efecto adverso. Bueno, yo voy a ir sopesando las diferentes características del evento para ver qué puede haber ocurrido allí. Entonces yo voy a tener una consistencia, una especificidad, digamos, de ese fármaco en relación a la reacción adversa, esa secuencia temporal que tengo que comprobar, esa dosis que tengo que revisar, y tiene que haber como una explicación biológica, ¿sí? Como un argumento biológico para poder sostener la hipótesis que yo tengo. No tiene que haber una hipótesis descabellada. Yo no tengo ningún antecedente de una reacción adversa determinada, entonces tiene que haber lo que se llama plausibilidad biológica para poder hacerlo. Entonces, bueno, esas reacciones adversas que van apareciendo, previamente las construyo un montón de información que voy recolectando, que es la que me pide la ficha de reporte de farmacovigilancia, por lo tanto, la ficha además sirve como material orientativo de lo que yo tengo que rellenar y completar en mi trabajo de investigación, comprobar la ingesta, comprobar la dosis, ¿sí? Básicamente, entonces de esa manera voy trabajando y posteriormente a que yo describo la reacción adversa, describo al paciente de la mejor manera, los factores de contexto que ustedes consideren que son importantes, luego de ello se puede clasificar la gravedad de esa reacción adversa. Puede ser que yo diga, bueno, la reacción adversa ocurrió, pero bueno, fue leve. ¿eh? Fue leve, desapareció, digamos, digamos, no requirió tratamiento, no requirió antídoto, hospitalización, o por lo contrario, pasó a mayores problemas porque interfirió en las actividades del individuo, hubo que cambiar terapia o requirió tratamiento, y nos podemos ir a reacciones adversas graves que pueden generar discapacidades, peligros potenciales de vida al paciente, requieren tratamiento y suelen ser cuestiones muy importantes e irreversibles, ¿sí? Entonces acá tenemos fotografías que fueron cedidas gentilmente por la doctora Valsesia, que es una referente nacional en farmacovigilancia. Fíjense, bueno, hay cuestiones muy graves que pueden llegar a pasar con el uso de fármacos. Acá tenemos el caso, un grupo de fármacos que se relacionan mucho con reacciones adversas y, bueno, son los anticonvulsivantes. ¿Y qué usamos? Digamos, ¿qué herramientas tenemos para trabajar cómo sigue la cosa, ¿no? La historia. Bueno, cuando tenemos una reacción adversa, utilizamos algoritmos. El más utilizado es el algoritmo de Naranjo y es tan simple que los invito a que hagan una ejercitación y puedan usarlo. Entonces, una vez que ocurre una reacción adversa, para poder argumentar que es un evento o un efecto adverso, digamos la casuística de pasar de evento a efecto, yo voy construyendo información y le voy dando como una puntuación en relación a la confirmación, a la solidez que pueda llegar a tener esa hipótesis que yo tengo. Entonces, por ejemplo, ¿existen informes previos concluyentes acerca de la reacción? Si tenemos, sumamos un punto. Si no, 0. Y si no se sabe, 0. Y así vamos uno por uno. ¿El conocimiento adverso apareció después de que se administrara el fármaco sospechoso? El acontecimiento adverso apareció después de que se administrara el fármaco sospechoso. 2, si es sí, -1, si es no. Entonces, voy construyendo, voy respondiendo todas esas preguntas. Por ejemplo, hay una que me parece importante aclarar, que es, digamos, si primero hay que desechar que haya otras causas, que haya otro fármaco, por ejemplo, que pueda estar generando, porque ahí me genera duda. Ahí yo no tengo una consolidación muy certera de que es un solo fármaco de los que está recibiendo. Bueno, ahí me va a bajar la solvencia de la hipótesis que yo tengo relacionada a un fármaco, que quizá fue el fármaco A,
pero también puede ser que sea el fármaco B. O puede ser que la patología propia del paciente me esté interfiriendo. Entonces yo también tengo que descartar a través de una serie de estas preguntas que esto puede que no sea, que haya que descartar o que no sea un factor confusor, ¿verdad? Acá, por ejemplo, aumentó la gravedad de la reacción al aumentarse la dosis o disminuyó al reducirla, es un dato muy importante, ¿sí? Esto está relacionado al tipo de reacción adversa, como les contaba antes. Y básicamente, una de las cuestiones que también son confirmatorias es si, por ejemplo, se reexpone al paciente, ¿sí? Si esto vuelve a aparecer y se desaparece cuando se retira. Bueno, esto no es de malos, sino de tratar de torturar al paciente. Esto es debido a que en muchos casos yo no tengo plan B. Si, por ejemplo, tenemos un paciente convulsivo, que se ha probado un montón de medicamentos anticonvulsivantes y solamente responde a este último medicamento que le produce una reacción adversa, yo ahí tengo que manejar con mucha precaución cómo voy a hacer. Si yo no puedo dejar al paciente sin medicación, ¿sí? Entonces, básicamente esto lo tengo que considerar y quizás una de las estrategias sería para bajar, por ejemplo, bajar la dosis, ¿sí? Tratar de plantear un tratamiento asociado con otro fármaco para poder bajar esta dosis, ¿sí? Entonces, si yo tuviera la posibilidad de reemplazarlo, no se piensa dos veces, pero cuando no tengo esa posibilidad, tengo que hacerlo un poco de una manera artesanal. Bueno, de esta forma, yo podría continuar el tratamiento sin afectar al paciente. Una vez que termino de darle toda esta puntuación a las 3 columnas, yo hago la suma y me va a dar un número. Ese número se llama escala de Naranjo. Entonces yo, el resultado mayor a 9 es casi seguro que ese medicamento que yo sospecho me produjo la reacción adversa. Puede ser probable, cuando no tengo digamos, el score me da un poco más bajo, me da entre 8 y 5, posible, digamos, estoy relacionado a un rango entre 4 y 1, improbable cuando es 0. O sea, cuando no tengo ningún tipo de datos que me sumen, básicamente yo eh, estoy en una reacción adversa que es improbable. Esto simplemente, esto lo que caracteriza la reacción adversa, en este sentido, la escala de Naranjo, es el grado de asociación que tiene de causalidad el medicamento con la reacción adversa. Ustedes vieron que es simple, el uso es muy simple. De todas maneras, ustedes pueden hacer el reporte y pueden no hacer este score, eh, y el efector periférico posiblemente lo complete a esta información. Por lo tanto, no pierdan la posibilidad de hacer el reporte porque quizás después puedan construirlo junto con el efector periférico de referencia que ustedes tengan, o el referente que ustedes tengan. Ese formulario que yo les decía que los va a orientar, que es la hoja de reporte, es muy simple. Hay que describir al fármaco, a la reacción adversa, al tratamiento, ¿sí? Integral, no solamente al fármaco sospechoso, que se coloca primero en la serie de fármacos que estoy describiendo, y también cualquier cuestión concomitante, como exámenes complementarios relevantes, diagnósticos presuntivos, ¿sí? Consumo de alcohol, tabaquismo, de sustancias de abuso, ¿sí? Recuerden tratar de investigar qué pasó con el paciente, qué desenlace tuvo. Quizás esta información no es posible de dar al momento del reporte, pero ustedes después la pueden complementar con el tiempo porque puede ser que el paciente haya requerido una internación prolongada. Entonces, bueno, básicamente investiguen y ténganlo en cuenta. Chequeen los datos que están cargando, revisen que el fármaco hay una secuencia temporal, ¿sí? La dosis, todo lo que venimos hablando recién, y de esta manera puedan aprovechar esa oportunidad que tienen enfrente. Básicamente porque no es necesario tener completa toda la información, sino que, bueno, después puede haber una interacción con el efector de referencia para poder trabajar el caso. Acá simplemente tenemos un caso que lo describimos para poder hacer un poco una ejercitación. Entonces tenemos un paciente de 21 kilos, 7 añitos, es un niño, que sufre una epilepsia y un retraso madurativo, por lo cual el paciente toma ácido valproico y topiramat, ¿sí?
El paciente tiene exámenes normales, coagulograma y hemograma. La descripción de la RAM es una pápula vascular con petequias y una esquimosis, ¿sí? Se sospecha del ácido valproico en un inicio y el paciente requirió hospitalización, ¿sí? O sea, fue una reacción adversa grave, ¿eh? Se verifica que el paciente tomó el medicamento previamente a la reacción adversa y que básicamente la dosis es la adecuada, la indicada. Entonces, en nuestra cabeza, acá pongo 1, 2, 3 y 4, consideremos, ¿hay antecedentes de que este medicamento produzca este tipo de reacción adversa, estos fármacos? Porque eran dos. Bueno, aparentemente acá el culpable, estamos señalando, es el ácido valproico. O sea, los anticonvulsivantes yo les dije que producen muchas reacciones adversas. Pero en este caso, el sospechoso principal aparece como el ácido valproico, ¿sí? Entonces, vamos ahondando en la búsqueda de información. En este caso no van a tener que revolver mucho las fuentes bibliográficas, porque son muy conocidas las reacciones adversas. Entonces, en este caso se descarta el topiramato como secundario, podemos decir, y como fármaco sospechoso tenemos el ácido valproico. Descartamos razones del paciente que puedan llegar a generar las condiciones del paciente que puedan llegar a confundir esta causalidad que estamos analizando, de esta manera, y básicamente, bueno, evaluamos que todo concuerde y que esté prolijamente recolectado para poder hacer la carga en la planilla, ¿sí? Bien, en este caso, este pacientito nos dio, a través de contestar esas preguntas del algoritmo de Naranjo, que era una reacción adversa posible, ¿sí? Entonces, esto hace a la estadística, ¿sí? Y esto hace a el grado de asociación de muchas reacciones adversas estudiadas en el mundo y nos van dando un grado de asociación o de factibilidad de que ese fármaco en futuras exposiciones sea documentadamente el que pueda llegar a generar esa reacción adversa por sobre otros que pueda llegar a tener un determinado paciente, ¿sí? Entonces, es muy fácil de utilizar. De modo que la posibilidad de resultado puede ser diversa, puede ser posible, puede haber interacciones que nos hagan un poco ahí dudar de que haya un factor ahí confusor, otro medicamento. Tenemos que descartar esas patologías de base que puedan llegar a ser factores confusores. Puede ser que esto nos haga una reflexión como un comentario anexo. Bueno, sí, pero puede haber interacciones. Sí, pero puede ser la enfermedad de base u otra condición, o no. Este medicamento no tiene una relación causal. Básicamente no hay causalidad. El estudio determinó que no. Pero por supuesto que si yo suspendo el fármaco y elimino la RAM, es un factor muy importante y si reexpongo y aparece, casi no tengo más argumento que decir que sí, que fue el medicamento. Pero bueno, recuerden que no es necesario tener todo atado, por decirlo así, para hacer el reporte. El reporte sirve y después lo podemos ir completando o podemos poner observaciones que están atadas a siguientes evaluaciones, ¿sí? Bueno, acá tenemos al niño. Estas fotos también fueron cedidas por la doctora Balsesia, fue un caso que evaluaron ellos. Lo traje a colación para ver la gravedad que puede producir un medicamento y requirió 21 días la recuperación de este niño, que podría haber sido un desenlace fatal, ¿sí? Porque fue un efecto adverso grave, ¿sí? De modo que, aparte de considerar todos los tópicos que venimos hablando, no se olviden de las plantas medicinales, de las drogas de abuso y de alcoholismo, ¿sí? Yo acá les dejo en los QR bibliografía relacionada a esto que les estoy citando, ¿sí? De las interacciones y esas repercusiones clínicas que puedan llegar a tener estas cuestiones concomitantes para que las tengan en cuenta. Recuerden siempre que es muy importante el aporte que podemos hacer, que es necesario trabajar en farmacovigilancia, interactuemos con los pacientes para ver cómo sigue su asociación con los medicamentos más allá de la prescripción, más allá de la administración. No minimicen el rol que ustedes pueden tener. Y básicamente esto implica que seamos proactivos,
¿sí? En relación a ese ojo alerta, en relación a las exposiciones a fármacos, ir un poco más allá digamos, de nuestro actuar, que puede ser para un médico una prescripción, para un enfermero una administración, o para un farmacéutico una dispensación. Preguntar y chequear, ¿sí? Y trabajar en esto que realmente forma parte del trabajo del equipo sanitario.